y la bienvenida a todos ustedes y a nuestro primer invitado del día de la fecha, el doctor Luis Vicat. ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte, bienvenido. Te hacemos madrugar 2x3. Buen ¿Cómo, día, Pedro. cómo estás? Un gustazo. No, es un gusto, un placer. Bueno, Todo bien. está bien para iniciar la mañana, ¿no? Con un buen mate, un buen té, un café, y energizando la vida, ¿no? Totalmente, Bueno, Luis, hay, totalmente. Ya hemos tomado los mates. me imagino, y más en un lugar tan lindo como cercano a las sierras, debe ser maravilloso poder contemplar ese paisaje inmenso, increíble, ¿no? Realmente, sí, sí, es un placer. Bueno, Luis, a ver, viste que en los últimos tiempos se está hablando, estimado Luis, de que hay nuevas opciones, nuevas modalidades del delito, ¿no? Y lo que me está llamando poderosamente la atención en los últimos días, al margen de la cantidad de asesinatos que se cometen impunemente, lo último en estas horas aconteció otro asesinato de una mujer embarazada en la zona de Monte Chingolo, en Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Todos los días tenemos casos de estas características, pero también situaciones conmovedoras, ¿no? Cómo es invadida la propiedad privada de las personas, como está pasando ahora, inclusive con esta modalidad que se ha acrecentado de intentar ingresar a robar vestidos de policía a los delincuentes, ¿no? O sea, una modalidad que se había visto hace mucho tiempo, desapareció y otra vez ahora como resurgió con más virulencia, ¿no? Sí, resurgió a partir de la finalización de la pandemia, de la Ajá, cuarentena, sí. cuando volvió a aumentar el delito de las entraderas, llamadas entraderas, y allí, como un subtipo de este delito, aparecen nuevamente los disfrazados, es Ajá, decir, gente que se pone un uniforme, generalmente policial, de la, de la jurisdicción que corresponda a la zona, sí. y entonces va con unos papeles, toca timbre, y la gente, en muchos casos, comete el error de no verificar debidamente esa presencia previamente a través del 911 o el 101 Ajá. y les abre la puerta. Y allí es donde ingresan, y hemos visto hace pocas horas, casi un Sí, día, en sí, Moreno, por exacto. ejemplo, Ujú, intentaron ingresar de esa manera, ¿no? ujú. Ahora, se conoce que hay en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, del sur, por ejemplo, en la zona de Lomas de Zamora, se ha hablado de otros casos, también en la zona de San Justo, son varios los acontecimientos similares que se han dado y llama la atención de que se desplazan en vehículos particulares. ¿Cómo podemos Sí. hacer como para, aparte de estas opciones que vos le acabás de dar a los oyentes y televidentes de Galáctica Internacional y del Glóbulo, de asesorarse o de llamar antes para tomar la precaución de que realmente hay una orden de allanamiento e impedirles de alguna manera el ingreso intempestivo que estos delincuentes realizan, ¿no? Escudándose en este caso Sí. con el uniforme policial? Hay dos, en realidad son tres maneras, ¿no? A ver, La primera es uniformados sí. totalmente y Ujú, entonces tocar el timbre con una falsa orden de allanamiento. La segunda es en flagrancia, es ujú, decir, tocan violentamente la puerta y dicen que están persiguiendo unos ladrones sí. que están en los techos de la casa y que entonces necesitan la colaboración para ingresar hacia el techo de la casa. Y Ajá, la tercera es gente de civil que a veces va acompañado de un pseudo uniformado, a veces son de civil, se identifican con falsas credenciales del Poder Judicial, ajá, dicen ser oficiales de justicia, que tienen un mandamiento, que tienen una traba de embargo, que tienen una citación y demás. ujú, ¿Qué pasa con esto? Ha habido casos en que han utilizado vehículos ploteados, es decir, falsos patrulleros, ajá, inclusive, sí. patrulleros fantasmas se les llama en la jerga, ¿no? Recuerdo hace unos años había un torino en aquella época que Ajá, alcanzó proporciones míticas porque estaba por todos lados ese falso torino y mira nunca se vos, lo pudo agarrar. qué bárbaro. En este caso, lo que hay que hacer básicamente es no abrir, tampoco agacharse si nos pasan por abajo, Ujú, pedir que nos pasen por abajo
los papeles. Sí. En lo posible, si es una puerta ciega, nos vamos a agachar desde el costado de la puerta, no de frente a la puerta, porque si fuera un sicariato o un killer, en el momento que el papel lo empezamos a deslizar hacia adentro, van a disparar a través de la puerta. Ujú. Así que cuidado con esto, siempre de costadito o con un palito o con algo, corremos la supuesta orden Sí. y les decimos, les avisamos que vamos a verificar con el 911 o con el 101 o Ajá. con el número que corresponda a esa ciudad, la veracidad de la orden y que se presente un patrullero para que esté presente en el acto. En ese Ajá. momento pasan dos cosas. Se desata la violencia, como pasó en Moreno, con disparos incluidos para la mujer que ocupaba la casa, o en ese momento se retiran presurosos del lugar para no encontrarse con los policías de verdad. Claro. Ujú. Por eso hay que estar muy atentos a esto que vos comentás, llamar al 911 o al 101, como lo decía, nos comentaba recién el doctor Luis Vical, y tomar las precauciones para no ser justamente embaucados por estos delincuentes, ¿no? Que utilizan cualquier excusa para tratar de introducirse en las viviendas de forma intempestiva e indebida, ¿no? Hay un problema adicional que A ver, tenemos en muchas familias, o que ¿cuál tienen sería? muchas familias, Ujú. y que es la presencia o la convivencia con adultos mayores. Sí. Sobre estos adultos mayores, que son una franja etaria de riesgo, Ujú. tenemos que trabajar fuertemente en las charlas de prevención Sí. y sacarle este preconcepto maravilloso que se tenía de que el uniforme implicaba autoridad. A Claro. nadie en la década del 50 se le hubiese ocurrido no abrirle a un policía con las famosas mangas blancas Claro. tipo Popeye. Se presentaba y se le abría inmediatamente, o a un Ajá. médico porque tenía Sí. un guardapolvo Ujú. blanco. Este tipo de cuestiones han quedado Claro. absolutamente en el desuetudo, totalmente desfasadas en el tiempo. Por eso hay que tener mucho cuidado y no abrirle absolutamente a nadie e instruir a la persona mayor que de ninguna manera abra la puerta. Claro, ha habido muchos casos también de que llegan pidiendo sumas de dinero y lamentablemente la gente mayor a veces es descolocada con esta, digamos, cuestión, diciendo que están por ahí algún familiar en alguna situación particular o que los manda a retirar dinero, que verifiquen antes de tomar cualquier tipo de resolución, ¿no? Porque ya ha habido también cientos de miles de casos de estas características, donde la gente mayor es embaucada y en la misma confusión que se genera en el momento terminan siendo estafados, ¿no? Ningún empleado bancario va a concurrir al domicilio, Sí, esto es lo que hay que explicar muy sí. bien. Ujú. Ningún empleado bancario concurre a cambiar billetes a la casa de uno, porque Ah, hay una serie de billetes que va a entrar en desuso. Esto pasó en la década de los 90, en el 96 pasó con los billetes de 100 pesos, pero había que ir al banco a cambiarlos. claro. Si no, había un tiempo y se perdía ese dinero. Ujú. Pero ningún empleado bancario se va a constituir. Esto es un ardid que además permite la entradera y permite el secuestro virtual también, permite la estafa, en este caso quitarle el dinero para irlo a cambiar y no devolvérselo. Ujú. Y también hay otro ardid que es eh, muy interesante, digamos así, desde el punto de vista de lo analítico, que es el de la señora que pide un vasito de agua. Ajá. Nosotros ya estamos instruidos, la señora de la casa está instruida en esto de las nociones de autopreservación. Sí. Por supuesto no le abre a nadie, pero un día le tocan el timbre, un día miércoles, a la mañana, y cuando abre la mirilla se encuentra con una viejecita que le dice, discúlpame querida que te moleste, yo necesitaría solamente un vasito de agua. Ajá. La señora de la casa mira para todos lados, ve que no hay absolutamente nadie en la calle, mira las cámaras, está todo bien, abre un segundito la mirilla y le Sí. pasa el vasito de agua. La ancianita toma una pastilla, le devuelve el vasito y le dice, Dios te bendiga, hija mía, yo te lo voy a agradecer, y te lo va a agradecer Dios, y se va. Sí. Quedó, esto fue un miércoles. El viernes, a la hora más o menos similar, que la señora estaba riendo el jardín de adelante, vuelve a aparecer la ancianita.
pero esta vez está portando un frondoso ramo de flores. Mira vos. Y entonces le toca el timbre y le dice, querida, te Mm, vengo a agradecer porque realmente me salvaste la vida, porque yo esta pastilla que tomaba es del corazón, sí. y te he traído de mi propio jardín, cultivadas por mí, con mis nietitos, estas florcitas que son para vos. Bueno, ahí bajan todas las defensas, no puede entrar el frondoso ramo por la mirilla, ¿Qué? la Que abran señora la abre la puerta. puerta y entra la viejita con sus cómplices y nos desvalija la casa. Qué locura, qué bárbaro. ¿Cómo se preparan con toda esta maniobra, ¿no? Es una cosa de locos. Este, por eso hay que estar justamente muy, pero muy atentos a este tipo de cuestiones porque son sorprendentes las actitudes y accionares creativos que tienen, ¿no? O sea, es muy llamativo todo esto que instrumentan, ¿no? Bueno, y hay otro tema, por ejemplo, que es el del corte de servicio. Ajá, Viene alguien, va a la vereda, levanta el medidor de agua, por ejemplo, sí, y cierra la canillita. Entonces nos encontramos desde adentro sin agua en la casa. ajá, A los 20 minutos que estamos sin agua, viene una camioneta floteada de aguas argentinas. sí, Me dice, mire, usted está sin el servicio, me parece. Sí, bueno, ajá, estamos verificando en la cuadra porque hay una pérdida en un caño y evidentemente la pérdida debe estar en su domicilio. Si nos permite pasar un segundito, sí, chequeamos el pedazo de caño. No entramos a la casa, dice, quédese ajá, tranquilo acá en el jardín. sí. Tiene llave de paso de salida, sí, como no. Ujú. Y ahí entran y roban la Y casa roban también. también, claro. Qué tremendo. Por eso hay que estar, como lo decíamos recién, tremendamente con las antenas parados y muy, muy alerta. Y otro temita que te quería preguntar, ¿no hay una forma de controlar directamente las autoridades, la policía que está circulando en la vía pública habitualmente, que es muy, muy pobre la cantidad que vemos últimamente, cada vez realmente parece como que está más liberada la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y también la propia capital federal, donde hay mucha cantidad de hechos delictivos en los últimos tiempos? ¿No hay una manera de generar alguna fuerza que pueda recorrer las ciudades e ir intentando ver de controlar este tipo de actitudes? Porque si no, realmente todos los días nos enteramos de mayor cantidad de delitos, ¿no? Esto se hace sobre Mm, todo en Ciudad de Buenos Aires, ujú, hay que reconocer que se hace bastante bien, el ajá, patrullaje en los barrios es intenso, digamos, las paradas inclusive en los barrios también, la parada en la esquina, la parada a mitad de cuadra, sí, el personal policial, eso se ve en barrios periféricos, ajá, en la zona céntrica por ahí se diluye un poco, pero en los barrios en que no hay demasiado tránsito es ostensible la presencia policial. No pasan 5 o 10 minutos que no pase un patrullero. Hay paradas que van rotando en cada esquina. ajá, Entonces un día tenemos un oficial en una esquina, el otro día en la otra. Se trabaja mancomunadamente con los centros de televigilancia. ujú. Esto, por Se lo volvió menos a en Ciudad de poder Buenos pedir Aires, la se hace. documentación Luego, de gente en situación sospechosa, porque por ejemplo también viste que la gente que circula habitualmente en la vía pública por ahí pernota en determinados lugares y se vuelven a ver situaciones de robos en varios barrios de la capital federal y del conurbano bonaerense. Y los vecinos también denuncian, por lo menos lo que nos comentan en muchas oportunidades, que ellos previamente ven personas que están circulando por la zona o que pernotan un par de días y después desaparecen. Son como campanas, dicen algunos vecinos, que dan información de los horarios de entrada y salida justamente de los propietarios de determinados edificios. ¿Eso se está previendo? ¿Se ha empezado a trabajar de alguna manera como para prevenir estos hechos de delitos que se están viendo cada vez con mayor frecuencia, Luis? sí, esto lo trabajan las brigadas de calle, Ujú, las brigadas de civil, que van recorriendo la jurisdicción que corresponde a la comisaría sí, y en otros lugares la Superintendencia de Investigaciones, Delitos Complejos y demás también realizan sus propios patrullajes ajá, en paralelo. Es cierto que hay muchas veces inteligencia previa y acá tiene mucho que ver la civilidad también, la sociedad, ujú, porque seguridad es sinónimo de solidaridad. ujú, Si nosotros vemos un movimiento extraño, tenemos que llamar al 911. ¿Por qué? Porque el 911 no nos va a multar, no nos va a cobrar,
no nos va a cobrar la visita, a menos que sea una broma de nuestra parte, pero Sí. en general el servicio, por supuesto, es una obligación. Así que no teman en llamar, mucha gente porque quedan los datos, trata de no llamar y demás, pero quedan los datos en poder de la policía, no quedan los datos en poder de los ladrones. Ujú. Así que no habría ninguna circunstancia atenuante en no llamar. Todo Perfecto. hecho. Es más, en muchos lugares existen lo que se llaman cuadras seguras. Ujú. Estas cuadras seguras tienen una alarma instalada en la cuadra que los vecinos tienen pulsadores. Y los pulsadores son de pánico o de alerta, tienen Ajá. dos toques. Sí. Entonces, cuando se ve una situación de estas características, alguien que está sentado en un cantero o un camión que se estaciona frente a una casa durante 20 minutos y que no es de la zona, inmediatamente se hace sonar esta alarma y Ujú. se llama también al 911 para verificarlo. Esto lo he podido comprobar en Ciudad de Buenos Aires y funciona Ajá. muy bien. A los 3 minutos máximo tenés dos patrulleros de distintos lugares verificando, identificando a las personas que estaban sentadas en el cantero de frente a tu casa, nada más. Ajá, perfecto. Bueno, por lo menos se ha reactivado esa modalidad. El delito cibernético se va incrementando cada vez más, ¿no? Ahí hay también mucha preocupación, cómo le están vaciando las cuentas a muchas personas, justamente a través de acciones desde los cajeros automáticos o desde la propia red de Internet. ¿Se está haciendo algún trabajo de prevención como para alertar a los usuarios que no sean estafados desde las propias cuentas bancarias que muchos de ellos tienen y han sido afectadas, Luis? Sí, se está haciendo desde dos vértices. Se está haciendo desde la parte de seguridad pública, con Ajá, consejos, sí. con mails de prevención y Ujú. demás. Siempre estoy hablando de Ciudad de Buenos Aires. En Claro. Gran Buenos Aires no lo he visto esto. Ujú. Y por otra parte, los propios bancos también dan una serie de pautas, de tips para evitar que les accedan a la cuenta. Ajá. En muchos casos, el DEBIN, por ejemplo, o ciertos ardides hacen que uno entre a una determinada página. Nunca hay que entrar a la página que nos están diciendo, Sí. sino que hay que salir de ese mail y Ajá. volver a entrar a la página oficial del banco De la y entidad, ahí vamos claro. a volver a hacer la operación. Ujú. Pero no porque puede ser una falsa página, Sí. una página de frontis, digamos así, Ujú. de fachada, y entonces ingresamos allí y allí toman el control inmediatamente de nuestra computadora o de nuestro celular y nos Ujú. pueden vaciar la cuenta. ¿Qué papel cumplen los call centers? Viste que hay muchas propuestas, ofertas de turismo, de compra de determinados productos suntuosos o novedosos. Y también lo otro que se está viendo es la gran cantidad de ofrecimiento de cuentas bancarias a la gente. ¿Cómo hay que prevenirse de estos hechos que en muchos casos son utilizados por los delincuentes para munirse de información sensible? Y terminar estafando justamente a la gran cantidad de víctimas que hemos visto en los últimos tiempos. Porque, viste, ahora aparte de llamar, lo que hacen es ofrecer servicios, en el caso de las entidades bancarias, y te mandan los papeles para que la gente lo firme y después nadie sabe dónde va a parar esa información. Ha habido muchos Mi- casos en los últimos tiempos relacionados también con este tipo de propuestas para la captación de nuevos clientes bancarios a los que les ofrecen tarjetas de crédito, un crédito determinado de cierta suma de dinero. Y bueno, la gente por querer tener por ahí una tarjeta más termina siendo estafada o engañada con el accionar de estos delincuentes que van inclusive a las propiedades en motos o en vehículos a llevarle y hacerle firmar la documentación. ¿Cómo se puede prevenir también sí, este tipo de nueva acción delictiva que está circulando en los es últimos buena, tiempos? es buena la pregunta. ¿Por qué? Primero, no hay que dar ningún tipo de datos de ninguna manera ante estos Ujú. ofrecimientos, pero sucede que en muchos casos nos enteramos que ya tenemos la tarjeta adjudicada a nombre nuestro, Sí, porque los datos se compran en paquetes de datos, claro. algunos bancos lo compran, Ujú. imprimen la tarjeta Y la y un envían día nos tocan directamente, el claro. timbre Mm. diciéndonos que tienen la tarjeta este,
la tarjeta X. Ahora, ¿esto es legal? Ante esto, ¿Realmente hay una manera de frenar esta locura? Porque es como que existe la permisividad de habilitar a empresas o a intermediarios que cuenten con esa base de datos tan sensible, personal, y transferirla. O sea, ¿no habría que regular esto? El Congreso de la Nación, los sí, funcionarios del Estado no tendrían que regular este tema y controlar lo que es la operatoria de los call centers y este tipo de propuestas que hacen las entidades bancarias, porque se sabe que es una compra de una información confidencial. ¿Cómo es que se permite la manipulación de ese tipo de información que debería estar reservada a 20 llaves en las entidades bancarias o en los organismos? existe una ley de data que Ajá, teóricamente protege nuestros datos, pero es aún ajá. peor, Pedro, es aún A ver, peor. ¿Por qué? Porque vos no estás en tu casa y vienen del banco X sí, con un sobre con la tarjeta que se te ha otorgado. sí, Te la trae un ujú, courier oficial sí, sí, de marca, y entonces la chica que limpia dice, mire, el señor no está. Pues no, usted tiene DNI, me lo firma, yo le entrego el sobre y acá está la tarjeta. ajá, La chica firma la recepción y cuando uno llega a la noche dice, señor, mire, le llegó la tarjeta. ¿Qué tarjeta? ya, No sé, una tarjeta del banco que me trajeron hoy, yo firmé, porque era una tarjeta, pensé que sí, usted necesitaba. No, yo no pedí esta tarjeta, de ninguna manera. ajá, Entonces agarramos una tijera, gran error, rompemos la tarjeta, la tiramos a la basura y no la hemos ni abierto el sobre ni usado esa tarjeta. ajá, No importa, el banco ya nos estafó igual, el banco ya nos estafó, porque la sola aceptación de la correspondencia implica que hemos aceptado la tarjeta. ¿Qué pasa? Esa tarjeta nosotros no la usamos, la ujú, hemos destruido y nos olvidamos. sí, Ellos no dicen nada en el banco, dejan correr. Al año vienen los 15.000 pesos de renovación de la tarjeta platino. sí, Y allí nosotros nos enteramos de que sí es legal porque nosotros hemos aceptado esa tarjeta o un dependiente nuestro la aceptó, sí. y la mera aceptación implica entrar como parte en el contrato. Claro, es una Cuidado con estafa, o esto, sea, que es una estafa legal. es una manera muy hábil de estafar a la gente lo que hacen las entidades bancarias, ¿no? La verdad que ahí habría que Totalmente. empezar a investigarlas y ver realmente cómo se le pone un freno a este tipo de accionar delictivo que tienen, porque la gente sin saber se come, hablando en criollo, un garrón innecesario. Evidentemente, Pero claro, puede ser peor todavía. ajá, El segundo capítulo de esta novela de horror sí, es que este banco, pongámosle de origen español, se me escapó, sí, no ujú, voy a decir el banco, ajá, pero pongámosle que nosotros decimos, mire, haga lo que quiera, yo no voy a renovar esta tarjeta porque yo no la pedí, sí, así que haga lo que quiera. Mire que lo vamos a colocar en el veraz. claro, Entonces a los 10 días nos llaman de un estudio jurídico carancho sí, que se dedica a las cobranzas de este tipo de deudas. ajá, Y nos dicen, lo vamos a colocar en el veraz. Y los colocan en el veraz. Y hay qué va. gente que ha tenido grandes problemas después Ujú. y ha tenido que pagar la renovación de la tarjeta, la baja de la tarjeta, para poder salir del veraz y estar 6 meses inhabilitado prácticamente. Qué Así que increíble. mucho cuidado con esto. Perfecto. Bueno, le dimos algunas pautas a la gente como para que se prevenga y no se deje embaucar por este grupo de canallas y de sinvergüenzas que operan con total libertad, lamentablemente, ¿no? Por eso estaría bueno que el Estado, el Congreso de la Nación, los diputados y senadores que trabajan a veces en cosas tan innecesarias, apunten a estos temas realmente que terminan estafando a la sociedad, complicándole la vida a la gente, ¿no? Entre otras tantas cosas. Totalmente de acuerdo. Un gran abrazo, Luis, Totalmente como de acuerdo. siempre. Gracias y estamos al habla en cualquier momento, ¿eh? Muy gentil. Hasta siempre. El doctor Luis Vicat, como siempre, un poco hablándonos como para prevenirnos de la gran cantidad de hechos de inseguridad, ¿no? De estafa que siguen creciendo, lamentablemente, en la Argentina. Cuando un país está fuera de control, estas cosas siguen habilitándose permanentemente y hay que tratar de tener la precaución necesaria para evitar ser embaucados como le ha acontecido lamentablemente a muchas personas. Ya volvemos. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online
otra forma de vivir tu vida en plenitud. Contacto @galactica.com.ar. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés.